¿Alguna vez has sentido que, aunque todo parece estar bien a tu alrededor, dentro de ti hay una lucha constante, una tensión invisible que no puedes explicar con palabras? ¿Has tenido pensamientos que llegan sin avisar, como una sombra que se posa sobre tu mente justo cuando creías haber encontrado paz? ¿Has notado cómo, en los momentos más importantes de tu fe, algo parece querer distraerte, desanimarte o hacerte retroceder? Y si te dijera que todo esto no es casualidad, que estás en medio de una batalla real, aunque invisible, una guerra espiritual que se libra en lo profundo de tu alma y que no puedes ignorar. Estás siendo atacado no por lo que tienes, sino por lo que puedes llegar a ser en Dios. Esta es una guerra silenciosa que no se combate con armas humanas, sino con la verdad, la fe y la oración. El enemigo no descansa, porque sabe que si tú descubres quién eres en Cristo y el poder que Dios ha puesto en ti, serás una amenaza para el reino de las tinieblas. Por eso, intenta constantemente sembrar en ti el miedo, la duda, la ansiedad, la culpa, el pecado disfrazado de placer y, sobre todo, la mentira de que estás solo y de que nada cambiará. Pero déjame decirte algo. Hay una verdad que muchos desconocen, un poder escondido en la palabra de Dios que puede cambiar completamente tu realidad espiritual si tan solo decides abrir los ojos. Esta guerra no es simbólica, es real. Está ocurriendo ahora, mientras ves este video, y tú eres el campo de batalla. Si estás escuchando esto y aún no has comentado Jesús, ¿qué estás esperando? Los hijos de Dios se posicionan. Escribe ahora mismo en los comentarios: la palabra de Dios es vida, y haz que este video llegue a otros que también están en guerra y no lo saben. Quien ama la verdad no se calla. Y presta atención, porque si decides salir de este video antes de tiempo, podrías estar perdiendo la revelación que tu alma necesita con urgencia. El Espíritu Santo está listo para abrir tus ojos y darte discernimiento, pero solo los que permanecen hasta el final reciben la recompensa. Hay un secreto que está a punto de ser revelado, algo que puede marcar un antes y un después en tu caminar espiritual. No es una metáfora, no es un juego, es una advertencia y un llamado. El enemigo no quiere que sepas esto. Él opera en la oscuridad y teme la luz de la verdad. Si te distraes ahora, si decides posponer esta batalla espiritual para mañana, podrías estar dándole ventaja. Así que detén todo lo que estás haciendo y escucha con atención. No hay tiempo que perder. Lo que está en juego es tu eternidad. Esta guerra no se gana con indiferencia ni con neutralidad. O te levantas con la armadura de Dios, o serás derribado por los dardos del enemigo. Y si has llegado hasta aquí, es porque Dios te está llamando a despertar. Este mensaje no es para cualquiera. Es para los que han sentido que algo en su interior clama por libertad, por restauración, por verdad. Es para ti. Quédate conmigo hasta el final y verás lo que el enemigo no quería que descubrieras. Cuando hablamos de guerra espiritual, no nos referimos a una idea abstracta ni a un concepto teológico distante. Hablamos de una realidad diaria, de una lucha constante entre el bien y el mal que ocurre en los pensamientos que decides alimentar, en las emociones que permites crecer y en las decisiones que tomas cuando nadie te está mirando. Esta guerra no comienza con gritos ni termina con heridas visibles, sino que se manifiesta en lo más profundo de tu conciencia, donde el enemigo susurra mentiras disfrazadas de lógica y donde el Espíritu Santo te habla con verdad, aunque muchas veces su voz sea suave. Es en ese lugar secreto de tu alma donde se define si vives en victoria o en derrota. Y aquí es donde muchos fracasan, porque subestiman al enemigo o sobreestiman sus propias fuerzas.
Efesios 6:12 nos recuerda que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Estos no se ven, pero influyen. No se escuchan con los oídos, pero hablan al corazón. Por eso, cada pensamiento negativo que aceptas como verdad, cada pecado que justificas, cada herida que no permites que Dios sane, es una puerta abierta por donde el enemigo gana territorio. Tal vez piensas que exagero, pero ¿cómo explicas esa apatía espiritual que de pronto se apodera de ti cuando decides orar? ¿Por qué parece que justo cuando te decides a buscar a Dios con más intensidad, surgen distracciones, cansancio, conflictos o dudas? No es casualidad. Es una estrategia deliberada del enemigo para apagar tu fuego espiritual, porque él sabe que si tú perseveras en la oración y en la palabra, serás inquebrantable. Pero no estás solo. Dios ha equipado a sus hijos con armas espirituales poderosas, y una de las más ignoradas es el discernimiento. Discernir no es simplemente saber lo que está bien o mal, sino identificar la raíz espiritual de lo que estás enfrentando. Es ver más allá de lo visible, es entender que no todo lo que parece natural lo es. Cuando tienes discernimiento, reconoces que ese conflicto con tu pareja no es solo emocional, sino que puede tener una raíz espiritual. Que esa ansiedad constante que te oprime no es solo estrés, sino un ataque del enemigo para paralizarte. Que esa tentación repetitiva no es solo una debilidad, sino una trampa diseñada para destruir tu llamado. Y aquí es donde muchos pierden la batalla, no por falta de fuerza, sino por falta de visión espiritual. Por eso, hoy te invito a abrir tus ojos. No sigas viviendo en piloto automático, ignorando los gritos silenciosos de tu alma. No normalices lo que te está matando espiritualmente. El enemigo quiere que creas que esto es parte de la vida, que siempre será así. Pero Dios tiene una verdad diferente para ti. Él te llama a la libertad, a la victoria, a la plenitud. No, puedes ganar una guerra que ni siquiera reconoces que estás peleando. Así que levántate, examina tu vida, tus pensamientos, tus hábitos, tus relaciones. Pregúntate, ¿qué estoy permitiendo en mi vida que alimenta al enemigo y debilita mi espíritu? ¿Qué áreas de mi corazón necesitan ser entregadas a Dios hoy? La guerra ya está ocurriendo. No es una opción participar o no. La única elección que tienes es si vas a pelear del lado de la luz o permitir que las tinieblas gobiernen áreas de tu vida. Y recuerda, el silencio y la pasividad también son respuestas. No te quedes callado mientras el enemigo avanza. Es hora de hablar, de orar, de clamar, de declarar la verdad de Dios sobre tu vida. Es hora de despertar. Despertar en medio de una guerra espiritual no es solo abrir los ojos, es también entender el terreno donde estás peleando y cómo se mueve el enemigo. Muchas veces esperamos que las luchas espirituales vengan acompañadas de fenómenos sobrenaturales, visibles, pero la realidad es que el campo de batalla más estratégico que Satanás utiliza es tu mente. Allí comienza todo. Allí se siembran las semillas del miedo, del desánimo, de la confusión, de la culpa y de la incredulidad. El enemigo no necesita destruir tu cuerpo si logra paralizar tu fe. No necesita quitarte tus bienes si logra quitarte la esperanza. Es por eso que muchas veces sus ataques son tan sutiles que se confunden con pensamientos propios. Un pensamiento como yo no valgo nada, nunca cambiaré, Dios ya no me escucha, puede parecer inofensivo, pero si lo crees, si lo adoptas como verdad, estarás cediendo una parte de tu alma al enemigo. Y aquí es donde la verdad de Dios se vuelve urgente. No basta con conocer versículos de memoria si no los crees en lo más profundo.
No basta con ir a la iglesia si tu mente sigue llena de mentiras. Cada pensamiento debe ser llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Cada argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios debe ser derribado por la palabra. Pero eso requiere disciplina, vigilancia y, sobre todo, una decisión constante de no permitir que el enemigo habite en tu mente. Tal vez tú te preguntas por qué repites los mismos errores una y otra vez. ¿Por qué parece que siempre tropiezas con la misma piedra? ¿Por qué tus emociones son tan volátiles? La respuesta no está solo en tu historia o tus traumas, sino en la fortaleza espiritual que has permitido que se construya dentro de ti. Una fortaleza es una estructura de pensamiento, una mentira que ha sido repetida tantas veces que ya parece verdad. Por ejemplo, alguien que ha sido herido muchas veces puede levantar la fortaleza del rechazo y vivir creyendo que nadie lo ama, ni siquiera Dios. Otro, marcado por fracasos, puede levantar la fortaleza de la derrota y vivir creyendo que nunca logrará nada. Estas fortalezas no se destruyen con buenas intenciones, sino con la palabra viva y eficaz que corta, penetra y transforma. Necesitas confrontar esas mentiras con la verdad divina. Pero eso solo es posible si tienes una vida devocional activa, si decides sumergirte en la Escritura y permitir que el Espíritu Santo renueve tu mente. No hay atajo, no hay solución instantánea, esta es una guerra diaria, pero la victoria es segura si luchas del lado correcto. Dios ya venció en la cruz, pero tú necesitas apropiarte de esa victoria cada día. Es como tener una espada en la mano y no usarla. El enemigo no teme una Biblia cerrada ni a un creyente que no ora, pero tiembla ante alguien que, aún en medio del dolor, proclama la verdad, se mantiene firme y resiste. Esa persona es un soldado peligroso para el infierno, y tú puedes ser ese soldado. No importa tu pasado, tu fragilidad o tus caídas, lo que importa es lo que decides hacer ahora. ¿Te vas a quedar lamentando tus heridas o vas a usar esas cicatrices como armas para liberar a otros? ¿Vas a permitir que el enemigo siga gobernando tus pensamientos o vas a declarar guerra en el nombre de Jesús? Esta es tu hora. Esta es tu batalla. Y aunque estés cansado, Dios pelea por ti. Pero Él necesita tu rendición, tu entrega total, tu decisión radical de no volver atrás. Porque en esta guerra no hay espacio para la tibieza. O luchas con todo tu corazón, o te conviertes en blanco fácil. La elección está en tus manos. Uno de los errores más peligrosos que un creyente puede cometer en medio de esta guerra espiritual es subestimar al enemigo y sobreestimar su propia fuerza. Muchos caen porque creen que con asistir a una reunión dominical o con repetir algunas oraciones están protegidos, cuando en realidad sus corazones están expuestos, sus mentes están desarmadas y sus hábitos siguen alimentando la carne. La guerra espiritual no se gana con apariencias religiosas, sino con una relación profunda y constante con Dios. Jesús mismo fue tentado en el desierto, y su victoria no vino por su identidad como Hijo de Dios solamente, sino porque usó la palabra con autoridad. Él respondió al enemigo no con emociones, ni con gritos, ni con frases bonitas, sino con escrito está. ¿Y tú? ¿Qué tienes escrito en tu corazón? ¿Con qué respondes cuando el enemigo te acusa, cuando la tentación te susurra, cuando la duda intenta devorarte? No puedes vencer una guerra espiritual si tus armas están oxidadas, si tu fe está adormecida, si tu comunión con el Padre es superficial. Dios no te llama a una vida mediocre ni a una espiritualidad superficial. Él te llama a la plenitud, a ser un guerrero entrenado, a estar firme cuando todo a tu alrededor se tambalea. Pero eso exige que entiendas que el enemigo es real, que
Sus estrategias son sutiles y que muchas veces entran por lo que consumes con tus ojos, por las conversaciones que permites, por los pensamientos que toleras y por los pecados que justificas. La guerra espiritual no se libra solamente en la iglesia, sino en el silencio de tu habitación, en la oscuridad de la madrugada, en los momentos donde estás solo frente a una pantalla, en las decisiones que tomas cuando nadie más te está viendo. Es ahí donde se prueba quién eres en lo secreto, y lo que eres ahí determina la autoridad que tendrás en lo público. Muchos quieren la victoria, pero pocos están dispuestos a pagar el precio de la obediencia diaria. Quieren poder sin oración, quieren autoridad sin santidad, quieren milagros sin cruz, pero en el reino de Dios no funciona así. Jesús dijo que quien quiera seguirle debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. Esa es la actitud de un verdadero guerrero, aquel que no se conforma, que no se acomoda, que no justifica su tibieza espiritual, sino que se levanta cada día sabiendo que está en medio de una guerra y que cada decisión cuenta. Hay dardos encendidos, lanzados contra ti diariamente, pensamientos de derrota, de impureza, de envidia, de resentimiento. ¿Qué haces con ellos? ¿Los recibes o los apagas con el escudo de la fe? La palabra dice que el escudo de la fe apaga todos los dardos del maligno, pero ese escudo no se levanta solo. Tú necesitas activarlo, necesitas decidir creerle a Dios por encima de tus emociones, de tus circunstancias, de tus traumas. La fe no es un sentimiento, es una decisión firme de confiar en lo que Dios dijo, aunque todo lo contrario esté ocurriendo. Es declarar, yo sé en quién he creído, aun cuando el viento sopla fuerte, aun cuando la batalla parece perdida, aun cuando tus fuerzas se agotan. Y cuando haces eso, cuando decides creer y permanecer, algo poderoso sucede. El cielo se abre, los ángeles son enviados, la presencia de Dios te rodea como un escudo, y el enemigo se ve obligado a retroceder. Porque donde hay fe activa, la gloria de Dios se manifiesta. Pero esa fe necesita alimentarse. No puedes vivir con la fe prestada del domingo. Necesitas comer del pan de vida cada día, beber del agua viva constantemente. De lo contrario, te debilitarás y el enemigo atacará justo donde estás más frágil. Por eso, examina tu vida ahora. ¿Qué estás haciendo para fortalecer tu fe? ¿Qué estás permitiendo que te robe la intimidad con Dios? ¿Qué batallas estás ignorando por miedo a confrontarlas? Es hora de despertar, de alinear tu vida con la verdad y de ponerte de pie como un verdadero guerrero espiritual. La guerra sigue y tú tienes que decidir si vas a pelear o a ser vencido en silencio. La mayoría de las personas que pierden esta batalla espiritual no lo hacen porque el enemigo sea más fuerte que ellas, sino porque se han cansado de pelear. Se han acostumbrado a vivir en guerra sin pelearla. Aprendieron a coexistir con el pecado, a justificar su falta de fuego, a ignorar la voz del Espíritu Santo. Y así, lentamente, fueron cediendo terreno, entregando partes de su corazón, renunciando a su propósito sin siquiera notarlo. Satanás no necesita destruirte de inmediato, le basta con adormecerte poco a poco hasta que pierdas tu sensibilidad espiritual. Por eso hay tantos que hoy caminan sin dirección, sin pasión, sin discernimiento, creyendo que todo está bien porque aún asisten a la iglesia o porque pueden recitar versículos de memoria, pero sus pensamientos están contaminados, sus emociones quebradas y su alma enredada en cadenas invisibles. El enemigo actúa en las grietas, en la herida no sanada, en el rencor escondido, en el deseo no confesado, en la tentación tolerada. Y cuando menos lo esperas, ya no puedes orar, ya no sientes la presencia, ya no tienes fuerza para resistir. Es por eso que el Espíritu Santo nos llama a despertar.
Esta guerra no puede ser peleada con corazones divididos ni con intenciones a medias. Se necesita entrega total. Necesitas dejar de jugar con lo espiritual y empezar a tomarlo en serio. El enemigo no respeta tu nivel de conocimiento, pero sí teme tu nivel de obediencia. Puedes saber todo de la Biblia, pero si no vives en santidad, si no guardas tu corazón, si no vigilas tus pensamientos, serás vulnerable. Esta es una verdad, incómoda pero necesaria. Dios no quiere hijos informados, quiere hijos transformados. Y esa transformación solo ocurre cuando decides morir a ti mismo, cuando permites que el Espíritu haga su obra en lo más profundo de tu ser. Pero eso duele. Duele soltar lo que te da placer, pero te destruye. Duele reconocer que has estado ciego. Duele rendir el control. Pero es ese dolor el que te libera. Es en medio de ese quebrantamiento donde la gloria de Dios se manifiesta. Hay batallas que no se ganan con gritos, sino con lágrimas. Hay cadenas que solo se rompen cuando decides cerrar la puerta al enemigo de una vez por todas. ¿Qué puertas siguen abiertas en tu vida? ¿Qué relaciones están contaminando tu espíritu? ¿Qué hábitos están apagando tu fuego? Hoy el Espíritu te pregunta si estás dispuesto a cerrar esas puertas, aunque te cueste, porque no puedes avanzar con Dios si sigues atado al mundo. No puedes caminar en luz si sigues acariciando las tinieblas. Y aquí es donde muchos retroceden, porque quieren las promesas, pero no el proceso. Quieren la bendición, pero no la cruz. Quieren el propósito, pero no el precio. Pero tú no estás aquí por casualidad. Si has llegado hasta este punto, es porque Dios está llamando tu espíritu a un nuevo nivel. Y antes de que sigamos, necesito decirte esto. Muchos nunca han entendido lo que te estoy por revelar ahora, pero aquí hay un secreto profundo que puede transformar tu vida espiritual. Sin embargo, tristemente muchos desisten antes de descubrirlo. Lo ignoran, lo posponen, se distraen y pierden la oportunidad. Pero tú no eres como ellos. Tú estás aquí porque deseas más, porque sabes que hay algo en tu interior que clama por libertad, por autenticidad, por una vida espiritual real. Así que escúchame con atención. Lo que te voy a decir a continuación puede cambiarlo todo. Lo que está a punto de ser revelado no es un consejo, no es una fórmula mágica ni una promesa emocional. Es una verdad espiritual que ha sido ignorada por muchos, incluso dentro de la iglesia. Y esa verdad es que el enemigo no tiene miedo de tu pasado, pero tiembla ante tu futuro. Él conoce tu potencial en Dios más que tú mismo. Por eso ha intentado detenerte antes de que lo descubras. Si has vivido ciclos repetitivos de fracaso, si has sentido que cada vez que te levantas algo te vuelve a tumbar, si constantemente luchas con pensamientos de indignidad, rechazo, inutilidad o desesperanza, no es coincidencia. Es una estrategia antigua, diseñada con precisión para desgastar tu alma, para robar tu identidad y sabotear tu llamado. El enemigo no ataca lo que no teme. Si estás bajo ataque, es porque hay algo dentro de ti que tiene valor eterno. Pero muchos nunca despiertan a esa verdad. Se acostumbran al dolor, a la rutina espiritual vacía, a una fe sin fuego. Y así, lo que debía ser un campo de batalla se convierte en una tumba. Pero hoy Dios te dice, aún hay tiempo. Aún puedes recuperar lo que perdiste. Aún puedes volver al diseño original. Y aquí está la revelación. Mientras tú sientas que no puedes, que no eres suficiente, que has fallado demasiado, el cielo te sigue mirando como un guerrero, no por lo que has hecho, sino por lo que Él ya hizo por ti. La cruz de Cristo no solo te perdona, también te empodera. La sangre derramada no solo limpia tu pasado, también activa tu presente y asegura tu destino. Pero para que eso se materialice, tú necesitas tomar una decisión radical. No basta con orar ocasionalmente,
No basta con llorar en la adoración, no basta con decir que crees. Necesitas posicionarte en lo espiritual. Necesitas pararte firme y declarar: yo no seré más un espectador en esta guerra. Yo soy parte del ejército de Dios y voy a pelear por mi alma, por mi casa, por mi llamado, por mi generación. Porque mientras tú permaneces pasivo, el enemigo sigue sembrando división en tu familia, confusión en tus emociones, debilidad en tu carácter. Esta guerra no se detiene porque estás cansado, no se detiene porque estás herido, solo se detiene cuando te levantas con autoridad espiritual. Y esa autoridad no se basa en lo que sientes, sino en lo que sabes. Tú eres hijo de Dios. Tienes acceso al poder del Espíritu Santo. Tienes una armadura espiritual completa. Tienes promesas eternas. Tienes el respaldo del cielo. Pero todo eso no servirá de nada si no te levantas. La fe sin acción está muerta. La verdad sin aplicación no transforma. La revelación sin obediencia no libera. Hoy es el día para romper el ciclo, para silenciar la voz del acusador, para callar las mentiras internas que te dicen que no puedes, que es tarde, que Dios ya se olvidó de ti, porque nada de eso es verdad. Si estás respirando, estás a tiempo. Si estás escuchando esto, estás siendo llamado. El cielo te está marcando. Y la pregunta es: ¿vas a responder o vas a seguir dejando pasar lo que podría ser tu momento de transformación? La mayoría pierde batallas no porque no tengan armas, sino porque nunca aprendieron a usarlas. La oración no es una rutina, es un arma de guerra. La adoración no es solo una canción, es una estrategia para derribar muros. El ayuno no es una obligación religiosa, es una dinamita espiritual que rompe cadenas ocultas. El enemigo no quiere que lo sepas, no quiere que entiendas el poder que ya habita en ti. Porque si lo haces, te vuelves imparable, no mañana, no en un futuro ideal, hoy, aquí, ahora. Esta guerra está activa, el cielo está observando, el infierno está temblando, y tú estás siendo llamado a pelear. Hay un principio espiritual que pocos comprenden, y es que cada batalla que estás enfrentando ahora tiene un propósito eterno. Nada es casualidad. Cada lágrima, cada caída, cada oración que pensaste que Dios no escuchó, cada noche en la que te sentiste solo, todo ha sido parte de un proceso divino para entrenarte, para formar en ti el carácter de un guerrero del reino. En el campo de batalla espiritual, los más valientes no son los que nunca caen, sino los que aprenden a levantarse con más fe después de cada caída. El enemigo ha intentado convencerte de que tus fracasos te descalifican, de que tus errores te apartan del propósito, de que tus heridas son un obstáculo. Pero en el reino de Dios ocurre lo contrario. Lo que el enemigo usa para destruirte, Dios lo transforma en tu mayor fortaleza. Esa debilidad que te avergüenza puede convertirse en el área donde Dios se glorifica. Esa caída que te hizo dudar puede ser el punto de partida para tu mayor testimonio. Esa herida profunda puede ser el canal por el cual fluirá la compasión de Dios hacia otros. Pero para que eso suceda, necesitas dejar de mirar tus batallas con los ojos naturales y empezar a verlas con ojos espirituales. Cuando lo haces, comprendes que Dios no ha permitido tu dolor para abandonarte, sino para despertarte. Que no ha guardado silencio para ignorarte, sino para fortalecerte en lo secreto. Que no ha quitado algunas cosas de tu vida por crueldad, sino por protección. Y cuando aceptas esa verdad, algo cambia en tu interior. Empiezas a ver el campo de batalla no como un lugar de muerte, sino como un terreno de conquista. Empiezas a entender que cada tentación superada, cada pensamiento vencido, cada día que decides mantenerte firme, es una victoria real que se registra en lo eterno. No es en vano tu lucha, no es en vano tu resistencia. El cielo te ve.
Y no solo te ve, te respalda. Pero para acceder a ese respaldo necesitas renunciar al control, rendirte completamente, confiar incluso cuando no entiendes. Esa es la fe que vence al mundo. No la fe que depende de resultados inmediatos, sino la que permanece firme en la tormenta. La fe que declara, aunque no lo vea, yo creo. Aunque no lo sienta, yo adoro. Aunque me cueste, yo sigo. Esa fe es la que aterra al enemigo, porque es una fe que no se basa en lo visible, sino en lo eterno. Y tú tienes acceso a esa fe, está dentro de ti, esperando ser activada. Pero para activarla, necesitas alimentar tu espíritu más que tu carne. Necesitas desconectarte de lo que te roba la pasión por Dios. Necesitas volver a la oración con hambre, volver a la palabra con reverencia, volver a la presencia de Dios con humildad. No se trata de sentir, se trata de decidir. Y esa decisión la puedes tomar hoy. Porque hoy es un día de guerra, pero también es un día de victoria. No importa cuántas veces hayas perdido antes, no importa si te sientes débil, roto, indigno. Dios no te eligió por tu perfección, sino por tu disposición. Él pelea por ti, Él te equipa, Él te capacita. Solo te pide una cosa: que no te rindas, que te mantengas, que luches, porque lo que está en juego no es solo tu presente, es tu destino, tu llamado, tu eternidad. Y mientras el enemigo hace todo lo posible por confundirte, por distraerte, por cansarte, Dios te susurra al alma: no estás solo, no te detengas, estoy contigo. Si puedes escuchar esa voz ahora, no la ignores. Es la voz del Padre llamándote a levantarte una vez más, a empuñar la espada, a tomar tu lugar en la línea de batalla. No por orgullo, no por orgullo espiritual, sino porque sabes que fuiste hecho para vencer. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo vive en ti, y ese Espíritu no retrocede. Hay una verdad que duele aceptar, pero es necesaria. Muchos que comenzaron la carrera de la fe con pasión y entrega, hoy están caídos, no porque Dios los haya abandonado, sino porque en algún momento bajaron la guardia. Dejaron de orar como antes, dejaron de buscar a Dios con hambre. Permitieron pequeñas concesiones, justificaciones, descuidos, y así, poco a poco, fueron entregando terreno al enemigo. Esta guerra espiritual no se gana con una gran victoria ocasional. Se gana con constancia, se gana en la decisión diaria de morir al yo, de renunciar a lo que no edifica, de permanecer incluso cuando todo en ti quiere rendirse. Es ahí donde los verdaderos guerreros son forjados, no en la euforia de un culto, sino en la perseverancia del día a día. El enemigo no se intimida por un grito emocional, pero sí retrocede ante un corazón rendido, limpio, determinado a obedecer aunque cueste. Él observa tus hábitos, tus rutinas, tus pensamientos repetitivos. Él sabe por dónde entrar. Por eso Dios nos llama a la vigilancia, no como un acto de paranoia espiritual, sino como un estilo de vida. Vigilancia en lo que consumes con tus ojos, en lo que escuchas, en lo que hablas, en lo que permites en tu entorno. Porque no puedes ganar esta guerra si estás alimentando al enemigo dentro de ti. Y aquí es donde muchos fallan. Quieren resultados espirituales sin disciplina espiritual. Quieren paz sin santidad, autoridad sin oración, propósito sin renuncia. Pero no existe tal fórmula. Todo lo que viene de Dios cuesta. Cuesta tu comodidad, tus deseos, tus preferencias. Pero lo que recibes a cambio es infinitamente mayor. Libertad, plenitud, gozo verdadero y sobre todo una conexión con el Padre que el mundo no puede dar. Y para eso fuiste creado, no para vivir una fe tibia, superficial, de apariencias, sino una fe que transforma, que arde, que libera, una fe que marca generaciones.
Porque esta guerra espiritual no solo se trata de ti, tus decisiones afectan a otros. Hay personas que serán bendecidas o perjudicadas por lo que tú decidas hoy. Hay cadenas familiares que solo tú puedes romper. Hay generaciones futuras que serán libres porque tú decidiste pelear ahora. Esto no es solo sobre tu salvación, es sobre tu legado espiritual. Y el enemigo lo sabe, por eso te ha atacado tan intensamente. Porque intuye el impacto que tu vida podría tener si te alineas completamente con el cielo. Él ha intentado hacerte creer que eres débil, que no sirves, que ya es tarde. Pero Dios dice, tú eres mío, fuiste llamado desde el vientre, te escogí antes que nacieras. No te he desechado, no he terminado contigo. Y si Dios no ha terminado, entonces tú tampoco debes rendirte. El campo de batalla no es lugar para cobardes, pero tampoco es para perfectos. Es para los decididos, para los que aunque heridos siguen, para los que aunque lloran no retroceden, para los que saben que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Hoy Dios te llama a ser parte de esos valientes. No importa cuánto te cueste, vale la pena. Cada oración que haces, aunque parezca que no tiene respuesta, estás sembrando. Cada acto de obediencia en lo secreto, cada renuncia por amor a Dios, está acumulando victoria. Y aunque no veas resultados inmediatos, el cielo está contando tus pasos, registrando tus lágrimas, sosteniendo tu alma. Dios no se ha olvidado de ti. Él pelea contigo. Él no se ha rendido contigo, así que no te rindas tú tampoco. Uno de los campos más intensos de esta guerra espiritual es el silencio. Ese espacio donde no hay milagros visibles, donde las oraciones parecen no tener eco, donde la presencia de Dios se siente lejana y el alma se ve obligada a caminar solo por fe. Muchos se extravían en ese lugar, pierden el rumbo porque confunden la falta de señales con el abandono divino. Pero lo que no entienden es que muchas veces el silencio de Dios no es ausencia, es entrenamiento. Es en ese silencio donde se prueba la madurez espiritual. Porque cualquiera puede alabar cuando todo va bien, pero solo los verdaderos guerreros siguen adorando cuando el cielo parece cerrado. Es en ese lugar donde el enemigo intensifica su voz, donde sus mentiras resuenan con más fuerza. ¿Para qué sigues orando si nada cambia? ¿Por qué mantenerte fiel si no ves frutos? Dios no está contigo, ya te olvidó. Y si no estás arraigado en la verdad, si no conoces profundamente el carácter de Dios, puedes comenzar a creer esas mentiras. Pero aquí es donde la diferencia se marca, porque aunque tus emociones griten desesperación, tu espíritu puede declarar fidelidad. Aunque no veas, puedes confiar. Aunque no entiendas, puedes descansar. La guerra se gana cuando decides permanecer. Esa permanencia es la que cambia atmósferas. Es la que construye autoridad, es la que rompe yugos invisibles. Permanecer no es pasividad, es una acción espiritual poderosa. Es decirle al enemigo, no me moveré, no me rindo, sé en quién he creído. Y cuando tomas esa postura, el infierno tiembla. Porque no hay arma más temida por el enemigo que un hijo de Dios que ha decidido no retroceder, cueste lo que cueste. Muchos quieren ver la gloria sin pasar por la cruz. Pero Jesús enseñó que primero se siembra en lágrimas para luego cosechar con alegría. Que primero se muere al yo para luego vivir en el espíritu. Que primero se lucha en lo secreto para luego conquistar en lo visible. Esta es la dinámica del reino. Y si ahora mismo estás atravesando un desierto, una temporada seca, una etapa oscura, no lo veas como un castigo. Velo como una escuela espiritual. Ahí estás siendo afinado, estás siendo probado, estás siendo preparado. El oro solo se purifica en el fuego, y tu fe es más preciosa que el oro.
Por eso, el fuego no te va a consumir, te va a transformar. Esa batalla interna, ese silencio incómodo, ese cansancio que te ha acompañado, todo está siendo usado por Dios para formar en ti un peso de gloria eterna. No estás siendo olvidado, estás siendo refinado. No estás siendo castigado, estás siendo capacitado. Pero necesitas creerlo. Necesitas alinear tus pensamientos a la verdad de la palabra, porque si permites que el enemigo gane en tu mente, terminará dominando tus decisiones. Y tú no fuiste creado para ser esclavo del miedo, ni de la tristeza, ni del pecado. Fuiste creado para caminar en libertad, para vivir en autoridad, para manifestar el reino donde vayas. Pero eso comienza dentro de ti, en la intimidad con Dios, en tu habitación, en el silencio. Ahí se ganan las batallas más grandes. Y si decides permanecer ahí, sin rendirte, sin quejarte, sin retroceder, entonces lo que viene después será más grande de lo que puedes imaginar, porque Dios honra a los que le honran, y Él no olvida a los que permanecen aunque no entiendan. Cuando decides no retroceder, aunque todo dentro de ti grite que ya no puedes más, estás activando una dimensión de fe que toca el corazón de Dios. Es en ese momento, cuando tu alma ya no encuentra consuelo en lo humano, que el cielo se inclina para fortalecerte. Pero para llegar ahí necesitas vaciarte de ti mismo. Necesitas renunciar al orgullo espiritual, a la autosuficiencia, a la necesidad constante de entenderlo todo. Esta guerra espiritual se gana con humildad, porque el corazón rendido es el campo fértil donde Dios planta su poder. Muchos creen que ser fuerte en el espíritu significa nunca llorar, nunca dudar, nunca fallar. Pero la fortaleza del reino no es ausencia de debilidad, es dependencia total de Dios. Es reconocer que no puedes y aún así seguir, porque sabes que Él sí puede. El enemigo teme a quienes se han quebrado delante del altar y han decidido no levantarse por sus fuerzas, sino por la gracia. A los ojos del mundo eso puede parecer derrota, pero en el reino es ahí donde empieza la verdadera victoria. Y si tú hoy estás en ese punto, donde todo parece perdido, donde tus oraciones son más gemidos que palabras, donde tu única esperanza es que Dios haga algo, entonces estás en el lugar correcto, porque es ahí donde el poder de Dios se perfecciona. Es ahí donde el Espíritu Santo toma lo poco que queda en ti y lo convierte en fuego. No ignores esa sensación de quiebre interno. No la reprimas, no la maquilles con religiosidad. Permite que Dios use tu fragilidad como plataforma para mostrar su gloria. Esa batalla que estás enfrentando ahora puede parecerte imposible. Puede que no entiendas por qué está durando tanto, por qué no ves respuestas, por qué todo se oscurece cuando más te acercas a Dios. Pero esa es la señal de que estás tocando dimensiones más profundas. Porque cuanto más cerca estás de la victoria, más violento se vuelve el ataque. Es la resistencia final del enemigo antes de que pierda territorio. Por eso, no cedas, no sueltes la espada, no calles tu adoración. Porque cada alabanza que sueltas en medio de la guerra es un golpe al reino de las tinieblas. Cada vez que eliges perdonar, cuando todo en ti quiere odiar, estás ganando. Cada vez que decides adorar, cuando lo fácil sería quejarse, estás avanzando. Cada vez que dices, Señor, hágase tu voluntad, aunque no la entiendas, estás venciendo. Esa es la guerra real, no la que se ve, sino la que ocurre en lo secreto del alma. Y Dios te está preparando para mucho más, no solo para sobrevivir esta batalla, sino para levantar a otros, porque el dolor que hoy enfrentas no será en vano. Cada herida sanada, cada noche de lágrimas, cada desvelo orando, será usado para ministrar a alguien más. Serás una voz profética, serás un refugio para los quebrantados,
Serás testimonio viviente de que Dios sí pelea por los suyos. Pero para eso necesitas atravesar el proceso completo. No abandones ahora, no digas que es demasiado, no creas la mentira de que no estás avanzando. En el Espíritu estás siendo edificado, estás siendo moldeado, estás siendo activado y, en breve, lo que hoy parece caos será tu mayor plataforma de autoridad espiritual. Así que vuelve a orar, vuelve a confiar. Vuelve a declarar la palabra con fe. Aunque tiemble tu voz, aunque sientas que no puedes, aunque no haya señales visibles. Porque cada palabra pronunciada en fe, en medio del dolor, tiene más poder que 1000 gritos en la comodidad. Esta guerra ya tiene un final escrito. Y en Cristo, tú no solo participas, tú vences. La victoria en esta guerra espiritual no depende de cuánto conoces, sino de cuánto confías. Puedes tener años de iglesia, haber leído la Biblia muchas veces, saber lo que es correcto, y aún así ser vencido si no has aprendido a confiar radicalmente en Dios en medio del caos. La confianza verdadera no nace en la comodidad, sino en el campo de batalla. Es ahí donde se prueba si realmente crees que Dios es fiel, aun cuando no entiendes sus caminos. Es fácil confiar cuando todo va bien, pero la fe genuina se revela cuando las promesas parecen lejanas, cuando el enemigo ruge y el silencio de Dios pesa como una losa sobre el alma. Y es precisamente en esos momentos cuando el cielo busca a los valientes, a los que no se mueven por emociones, sino por convicción, a los que han decidido que su fidelidad no depende de lo que ven, sino de lo que creen. Si tú estás ahí, si sientes que la tormenta arrecia y no hay luz a la vista, no te desconectes, porque estás a punto de ver lo que muchos nunca ven, la fidelidad de Dios en su forma más pura. No esperes señales para seguir creyendo. Cree y las señales seguirán tu fe. Jesús no prometió una vida sin batallas, pero sí garantizó su presencia en cada una de ellas. Y esa presencia, aunque a veces imperceptible, es real, constante y poderosa. Hay momentos en que no sentirás nada, y aún así debes decidir adorar. Porque la adoración que se levanta desde el valle tiene un eco más fuerte que la que nace en la cima. Es en ese lugar donde los verdaderos guerreros espirituales son forjados. Ellos no necesitan aplausos, no necesitan plataformas, no buscan reconocimiento, solo anhelan una cosa: que el reino de Dios se manifieste a través de ellos. Y ese es el llamado que hoy se te extiende. No estás siendo entrenado solo para ti, estás siendo preparado para liberar a otros. Hay personas que solo serán alcanzadas si tú decides no rendirte. Hay cadenas que solo se romperán cuando tú abras tu boca y hables con autoridad. Hay atmósferas que cambiarán cuando tú entres en ellas lleno del Espíritu Santo. Pero antes de que eso ocurra, debes pasar por el fuego. Porque el fuego no solo purifica, también identifica. El fuego revela si tu fe es real o solo es emoción. Y si tú has resistido hasta aquí, si has permanecido, si a pesar de todo no has soltado la mano de Dios, entonces tú eres uno de esos guerreros que el cielo está activando en esta generación. Tú no eres parte de la estadística. No fuiste llamado a repetir los errores del pasado. Fuiste separado para marcar una diferencia, para levantar el nombre de Cristo en medio de las tinieblas, para caminar como luz en lugares donde otros no se atreven a entrar. Pero para eso necesitas decidirte por completo. No más medias tintas, no más pactos a medias, no más doble vida. Esta guerra requiere entrega total. Dios no está buscando perfección, está buscando disposición. Corazones sinceros que digan: aquí estoy, Señor, haz conmigo como quieras. Si tú haces esa oración desde lo profundo, el cielo se moverá a tu favor. No porque seas especial,
sino porque estás alineado al corazón de Dios. Y cuando eso ocurre, lo imposible se vuelve posible, las puertas se abren, el enemigo retrocede, y tú comienzas a caminar en una dimensión de autoridad que transforma todo a tu alrededor, no por ti, sino por aquel que vive en ti. Cristo en ti es esperanza de gloria, y esa gloria está a punto de ser revelada. Pero antes de que esa gloria sea revelada por completo, hay algo que necesitas comprender con urgencia. El enemigo no deja de atacar porque pierdas una batalla, y tampoco se rinde porque ya lo hayas vencido una vez. Esta guerra es continua. Y si bajas la guardia después de una temporada de victoria, puedes terminar cayendo más profundo que antes. Es por eso que la verdadera madurez espiritual no se demuestra solo en los momentos de adoración intensa o en los cultos de avivamiento, sino en la constancia del día a día, en la obediencia cuando nadie te aplaude, en la fidelidad cuando nadie lo ve, en la pureza de tus pensamientos cuando todo dentro de ti quiere volver atrás. La guerra espiritual es un campo que exige vigilancia constante, pero también es un terreno de conquista permanente. Cada decisión que tomas, por pequeña que parezca, es un paso hacia la victoria o hacia la derrota. No existe neutralidad. No existe descanso fuera de la presencia de Dios. Y es por eso que necesitas rodearte de verdades que fortalezcan tu fe, alimentarte de la palabra como tu alimento diario, cuidar tus amistades, proteger tu ambiente, velar por tu espíritu como quien guarda un tesoro. Porque lo que está en juego no es un simple estado de ánimo espiritual, sino el destino de tu alma, el llamado que Dios depositó en ti y el impacto eterno que tu vida puede causar. Cada vez que decides callar una crítica, estás ganando terreno. Cada vez que perdonas lo imperdonable, estás debilitando al enemigo. Cada vez que eliges la santidad en lugar del placer inmediato, estás marcando una generación. Porque esto va más allá de ti. Tus hijos, tus amigos, tu iglesia, tu ciudad, todos pueden ser afectados por la luz que tú decidas encender o apagar. Tú eres una antorcha en las manos de Dios y no fuiste llamado a esconderte, fuiste llamado a arder. Pero para arder necesitas renunciar al miedo. Ese miedo que te paraliza, que te hace creer que no estás listo, que otros son más dignos, que ya es tarde. Mentiras. Todas esas voces que te detienen vienen del infierno, porque el enemigo teme que despiertes. Teme que reconozcas tu identidad. Teme que descubras que dentro de ti hay fuego, poder, autoridad. No por ti, sino por el espíritu que te habita. Y ese espíritu te llama hoy a ser valiente, a no mirar atrás, a no justificar lo que sabes que debe morir. Esta guerra exige sacrificios, pero todo lo que dejas por Cristo, Él lo multiplica. Todo lo que muere en el altar resucita con propósito. No tengas miedo de perder lo que no edifica. Teme vivir una vida cómoda, vacía, desconectada del cielo, porque eso sí es una pérdida. Eso sí es muerte espiritual. Y hoy estás siendo llamado a la vida, a una vida verdadera, a una vida que arde por el reino, que impacta en lo eterno, que incomoda al infierno y alegra al cielo. Esa vida no es solo para pastores o ministros, es para ti, para todo aquel que diga, aquí estoy, Señor, úsame. Si esa es tu oración, entonces prepárate, porque a partir de aquí ya no pelearás solo, el cielo caminará contigo, ángeles serán enviados, el Espíritu te hablará, y lo que antes parecía imposible se abrirá ante ti. No porque seas fuerte, sino porque fuiste obediente. Y la obediencia en el reino siempre es premiada con autoridad. Cuando decides caminar en obediencia, no estás simplemente cumpliendo reglas, estás posicionándote espiritualmente para recibir revelaciones que solo los rendidos pueden entender. La obediencia te abre puertas que el conocimiento por sí solo no puede abrir. Hay dimensiones en la guerra espiritual
que solo se acceden cuando el corazón ha sido probado por el fuego de la entrega total. Y es allí donde los verdaderos guerreros son activados. Ellos no dependen de sus propias habilidades, ni de experiencias pasadas, ni de emociones pasajeras. Dependen completamente del Espíritu Santo, y tú estás siendo llamado a formar parte de ese ejército invisible que avanza sin hacer ruido, pero que estremece las regiones celestiales con cada paso que da. Un ejército que no se deja guiar por lo que siente, sino por lo que cree, que no espera condiciones ideales, sino que actúa cuando Dios habla. Porque la guerra espiritual no se gana con palabras, se gana con acciones espirituales concretas, cuando decides bendecir en vez de maldecir, cuando intercedes en vez de criticar, cuando renuncias al pecado en vez de justificarlo. Cada una de esas decisiones representa una batalla ganada, y aunque nadie las vea, el cielo las registra. El problema es que muchos quieren esa recompensa sin pasar por el proceso. Quieren autoridad sin sometimiento, quieren gloria sin cruz, quieren frutos sin raíces profundas. Pero en el reino, todo crecimiento visible nace de una raíz invisible. Y si tú estás atravesando una etapa de silencio, de anonimato, de incomprensión, no lo rechaces. Abrázalo. Porque puede ser que Dios te esté haciendo crecer hacia abajo antes de elevarte. Él está cavando profundo, está limpiando el terreno de tu alma, está quitando impurezas que no podrían sostener el peso de lo que te va a confiar. Y ese proceso puede doler, puede confundir, puede hacerte dudar, pero es necesario, porque no basta con tener dones. Dios quiere que tengas carácter, no basta con tener fuego, Dios quiere que ese fuego se mantenga encendido hasta el final, y para eso es necesario que todo lo que no viene de Él sea arrancado, no por juicio, sino por amor, porque Él sabe que si no lo hace ahora, más adelante te puede destruir, y tú no fuiste llamado a ser una llama pasajera, fuiste llamado a ser una antorcha constante. Una luz que arde en la oscuridad, una vida que refleja a Cristo, incluso cuando nadie está mirando, porque esa es la verdadera victoria espiritual. No solo vencer al enemigo fuera de ti, sino conquistar primero tu propio corazón. Sujetar tus pensamientos a Cristo, dominar tu lengua, guardar tu mente, renunciar a la vanidad, destruir el orgullo. Esa es la guerra más difícil, pero también la más gloriosa. Porque una vez que vences en tu interior, lo exterior ya no tiene poder sobre ti. Y ahí es donde empiezas a caminar en libertad, en autoridad, en propósito. No por emoción, sino por revelación. No por fuerza, sino por espíritu. Y esa es la meta de todo este proceso. Formar en ti la imagen de Cristo. No solo para que tú seas transformado, sino para que puedas transformar tu entorno. Porque donde tú pongas los pies, el reino debe manifestarse, no por gritos ni por shows, sino por presencia. Porque los verdaderos guerreros espirituales no hacen ruido, hacen temblar atmósferas. Y tú puedes ser uno de ellos. El clamor del cielo en este tiempo no es por multitudes que se congregan sin transformación, sino por corazones encendidos que arden por la presencia de Dios, que viven con los ojos puestos en lo eterno y no se dejan seducir por las apariencias de esta tierra. Porque esta guerra espiritual que estás enfrentando no tiene como objetivo únicamente derribarte a ti, sino silenciar la voz de Dios que podría fluir a través de ti. El enemigo conoce el potencial de un hijo de Dios que se alinea completamente con el reino. Por eso intenta constantemente confundirte, enfriarte, aislarte y distraerte. Pero tú no fuiste llamado a ser uno más. Dentro de ti hay un diseño celestial que clama por manifestarse, un fuego que no se apaga con las críticas, ni con la escasez, ni con la traición, ni siquiera con los fracasos. Ese fuego viene del Espíritu, y si decides dejarlo arder, nada,
ni nadie podrá detener lo que Dios hará en ti y a través de ti. Hay destinos esperando tu obediencia. Hay puertas que se abrirán solo cuando declares la palabra con autoridad. Hay vidas atadas que serán libres por tu testimonio, por tu intercesión, por tu entrega. Pero para llegar ahí necesitas morir por completo a ti mismo, no a medias, no por temporadas, no mientras te conviene. Una entrega radical, constante, sin reservas. Porque solo cuando mueres al ego, Cristo puede vivir plenamente en ti. Y cuando eso ocurre, todo cambia. Ya no peleas desde el temor, sino desde la convicción. Ya no intercedes desde la ansiedad, sino desde la paz. Ya no enfrentas los ataques como víctima, sino como hijo revestido de autoridad. Esa autoridad no se compra, no se hereda, no se finge. Se forma en el altar, en la intimidad, en la cruz. Por eso, no huyas del proceso, no escapes de la batalla interna, no ignores la corrección del Espíritu, porque todo eso forma parte del equipamiento divino que necesitas para resistir el día malo y permanecer firme. Efesios 6 nos recuerda que hay una armadura completa que debemos vestir: cinturón de la verdad, coraza de justicia, calzado del Shintashi, evangelio, escudo de la fe, yelmo de salvación, espada del Espíritu. Cada parte representa una decisión espiritual, no es una metáfora decorativa, es una estrategia real para resistir los embates del enemigo. Y si hoy te sientes débil, si sientes que ya no tienes fuerzas para continuar, recuerda esto: no necesitas ser perfecto para usar la armadura, solo necesitas estar dispuesto. Dios no busca guerreros que nunca fallan, busca guerreros que aún caídos claman, que aún heridos adoran, que aún en silencio resisten, porque esa resistencia es la que moldea gigantes espirituales, esos que no buscan gloria para sí mismos, sino que viven para reflejar la del Padre. Y tú puedes ser uno de ellos. No por tu fuerza, sino por tu sí. No por tus méritos, sino por tu entrega. Porque la guerra espiritual más poderosa no es la que peleas contra demonios externos, sino la que vences dentro de ti cada día, cuando eliges a Cristo por encima de todo. Cuando eliges perdonar, cuando eliges obedecer, cuando eliges consagrarte. Esa es la guerra que transforma generaciones. Esa es la guerra que marca la eternidad. Y hoy, Dios te está extendiendo una nueva oportunidad. No importa cuánto hayas fallado, cuánto hayas retrocedido, cuánto hayas ignorado su voz. Si hoy decides volver, si hoy decides rendirte, si hoy decides ponerte de pie, entonces la guerra cambia. Porque no peleas solo, porque el cielo te respalda, porque el Espíritu te fortalece, porque el Padre te llama. Y si Él te llama, es porque aún tienes propósito, aún tienes destino, aún tienes un fuego que necesita arder. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. Eres parte de un grupo muy pequeño de personas que no se conforman con una fe superficial, que no huyen cuando el mensaje incomoda, que no retroceden cuando el Espíritu confronta. Muchos comenzaron este video, pero pocos permanecieron hasta el final. Y eso dice algo profundo de ti. Tienes hambre de verdad, sed de transformación y una disposición espiritual que pocos se atreven a desarrollar. Tal vez no lo sientas, tal vez aún te veas como débil o insuficiente, pero si perseveraste hasta este momento es porque el Espíritu Santo está obrando en tu interior. Has soportado una guerra silenciosa mientras escuchabas, una batalla entre tu carne que quería distraerte y tu espíritu que anhelaba más. Y venciste. Venciste porque elegiste permanecer. Y eso ya es una victoria. Ahora, quiero hacerte una invitación que no es simbólica ni decorativa. Si esta palabra tocó tu corazón, si algo en ti se estremeció con cada verdad revelada, entonces hazlo público. Decláralo con autoridad. Escribe ahora mismo en los comentarios:
Yo hago parte de los escogidos, no para que otros te vean, sino para que el infierno escuche, para que el enemigo sepa que tú has tomado una decisión, porque declarar es posicionarte, es sellar en lo natural lo que el cielo ya hizo en lo espiritual. Y no te detengas ahí. Comparte esta palabra con quienes sabes que están luchando en silencio, con ese familiar que ha perdido la fe, con ese amigo que se siente derrotado, con ese creyente que ha caído tantas veces que ya no cree que puede volver a levantarse. Porque si esta verdad te tocó a ti, también puede tocar a otros. Y si aún no te suscribiste a este canal, hazlo ahora. No por un número más, sino porque aquí encontrarás un espacio donde tu fe será alimentada, donde tu espíritu será confrontado y fortalecido, donde cada palabra busca llevarte más cerca del corazón de Dios. Este canal no es entretenimiento, es una herramienta de guerra espiritual. Y al suscribirte, estás diciendo, quiero crecer, quiero avanzar, quiero estar listo para la batalla. Si ya eres parte de esta comunidad, quiero que sepas que eres valioso, que cada video, cada mensaje, cada oración que haces aquí tiene impacto eterno. Pero si aún no formas parte, quiero preguntarte, ¿qué estás esperando? Ser parte de los escogidos no es una emoción, es una decisión, una que se renueva todos los días, una que se alimenta, que se protege, que se fortalece. Así que actúa, no seas solo un espectador más. Hazte responsable por lo que oíste, responde con acciones. Y si en tu corazón aún hay dudas, aún hay heridas, aún hay temores, quiero decirte algo muy simple pero poderoso. Dios no ha terminado contigo. Lo que comenzaste a escuchar en este video fue solo una chispa, pero si permaneces, verás el fuego crecer. Hay mucho más por descubrir, por vivir, por conquistar, pero necesitas permanecer. No apagues este fuego, no salgas de este video como si nada hubiera pasado. Detente un momento, cierra los ojos, respira profundo. Agradece a Dios por esta palabra. Pídele que selle en tu espíritu cada revelación, que te dé fuerza para aplicarla. Y si puedes, no detengas el video ahora. Deja que la música siga. Permite que tu alma repose en la presencia. Permite que el Espíritu ministre lo que aún no logras entender con tu mente. Porque muchas veces lo más profundo ocurre en el silencio después de la palabra. Ese es el momento donde las raíces se afirman, donde las lágrimas se convierten en oración, donde el quebranto se vuelve transformación. Y mientras la melodía fluye, habla con Dios. No importa cómo, con tus palabras, con tu silencio, con tu llanto. Él te escucha, Él está aquí y Él seguirá contigo mucho después de que este video termine, porque tú eres uno de los escogidos, no porque te lo ganaste, sino porque decidiste decir, sí Señor, aquí estoy.